El tema es estimación e intervalos de confianza. Dice así, en el tema anterior, métodos de muestreo y teorema del límite central, se inició el estudio de la estadística inferencial. La estadística inferencial es cómo a través del muestreo podemos desarrollar, detectar, pronosticar elementos propios de la población. En él se presentaron las razones y métodos de muestreo más conocidos, porque no es que se vieron todos los métodos de muestreo que existen, hay muchísimos. Se observaron los más básicos, que son los más conocidos, los más utilizados. Las razones del muestreo son las siguientes, ya los habíamos dicho, pero aquí las repetimos nuevamente. Entrar en contacto con toda la población consume demasiado tiempo, demasiado recurso. Y en ciertas poblaciones que son muy dinámicas hasta puede ser casi que imposible. El costo de estudiar todos los elementos puede llegar a ser muy alto por el tema de los recursos involucrados, ¿verdad? Por ejemplo, hacer encuestas, y ahí si usted tiene 100 personas haciendo encuestas, pues puede lograrlo, pero ¿cuánto cuesta tener el valor de tener 100 personas? No tenemos esas cantidades. Por lo general, los resultados de las muestras resultan adecuados. Por lo general, suena un poco sencillo, o sea, realmente así es. Tienen representación estadística, nos sirve para la toma de decisiones. Todo está en función de las condiciones, de los datos, de qué tan homogéneo es. Algunas pruebas resultan negativas. Realmente esto podríamos cambiarlo. Algunas pruebas, yo no diría negativas. Yo diría, algunas pruebas resultan destructivas. Entonces, no nos podemos dar el lujo de destruir toda la población solo para definir si todo estaba bien. Y puede ser imposible revisar todos los elementos, como yo les decía a ustedes. En el caso de poblaciones heterogéneas o muy dinámicas, de ahí llegar a revisar todos los elementos de esa población puede ser de ahí un imposible. Por ejemplo, la población de todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, cuando la universidad es muy grande y está variando, estudiantes entran, estudiantes salen, ahora viene cambio de año, cambio de semestre, entra toda una nueva generación, ¿verdad? De número de carnet. Entonces, ese tipo de población, ¿en qué momento usted podía analizarlo todo? Es muy complejo. Existen varios métodos de muestreo. El aleatorio simple es el que más se utiliza, lo hablamos la semana pasada. En este tipo de muestreo, cada miembro de la población posee las mismas posibilidades de ser seleccionado como parte de la muestra. Otros métodos de muestreo son el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. De esos hablamos en la sesión anterior y están en el Excel de la clase anterior. La clase anterior presentó información relacionada con la media, la desviación estándar o la forma de la población. En la mayoría de las situaciones de negocios, o la mayoría de las situaciones de toma de decisiones, dicha información no se encuentra disponible. En realidad, el propósito del muestreo, ahí me faltó una letra, es calcular de forma aproximada alguno de estos valores. En este capítulo, en este punto, se estudia, o en este tema, se estudian diversos aspectos importantes del muestreo. El primer paso es el estudio del estimador puntual. Un estimador puntual consiste en un solo valor o punto deducido de una muestra para estimar el valor de una población. ¿Qué es eso? Es lo que hacemos, ¿verdad? Vea que yo he dibujado esto muchas veces, población, muestra, y es cuando yo tomo elementos de mi muestreo, esos elementos son elementos aleatorios que vienen de la población e infiero para inferencia estadística, infiero
para, basado en esa muestra, en ese segmento, aspectos propios de la población como tal. Un enfoque que arroja más información consiste en presentar un intervalo, ¿verdad? Un intervalo, cuando uno dice de tanto a tanto, de valores del que se espera que se estime el parámetro poblacional. Dicho intervalo de valores recibe el nombre de intervalo de confianza. Este concepto o estos conceptos son claves en este capítulo y en el desarrollo de la probabilidad y estadística. Ese intervalo de confianza, como su nombre lo dice, es la seguridad que yo puedo tener de que cierto valor se ubique en ese rango, en ese intervalo. Entre más preciso el intervalo, mejor mi toma de decisiones. Estimadores puntuales e intervalos de confianza de una media. Un estimador puntual es un estadístico único para calcular un parámetro poblacional, ¿verdad? O sea, estamos hablando de análisis muestral. Recordemos que cuando estamos en la parte muestral se habla de estadístico como concepto. Y cuando estamos viendo en la parte poblacional hablamos de parámetro. Eso lo vimos en las primeras clases. Estimador puntual, que ya lo habíamos mencionado. Es un estadístico calculado a partir de la información de la muestra para estimar el parámetro poblacional, ¿verdad? Es básicamente esa flecha de utilizar el elemento muestral para definir, establecer e interpretar esa población. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, bueno, yo tengo la media de mi muestra. ¿Cuánto es la media de mi población? Recordemos que en el caso del muestreo usamos letras latinas y en el caso de población usamos letras griegas. La media muestral, ¿verdad? Como la dibujé aquí, X con el techito, X raya, no es el único estimador puntual de un parámetro poblacional. Por ejemplo, aquí entra una letra que parece como una P. Por ejemplo, digámosle P, una proporción muestral es un estimador puntual de pi, la proporción poblacional. Pero recordemos que este pi se hace relación, lo vimos desde la distribución binomial, ¿verdad? No es el pi geométrico de 3,14. Cuando hablamos de proporción, estamos hablando de fracción, porcentaje o parte. Y S, la desviación estándar, es un estimador puntual de sigma. La desviación estándar poblacional, no lo dice acá, pero aplica lo mismo para S cuadrado hacia sigma cuadrado. La varianza muestral como estimador puntual de sigma cuadrado, la varianza poblacional. O sea, yo utilizo cada uno de estos elementos que son muestrales para entender, conocer mi población o intentar de estimarlo. Por eso se habla de estimador. Intervalos de confianza de una media poblacional. Dice, ahora bien, un estimador puntual solo dice parte de la historia. Aunque se espera que el estimador puntual se aproxime al parámetro poblacional, sería conveniente medir cuán próximo se encuentra en realidad, ¿verdad? Cuán certero, cuán preciso es. El intervalo de confianza sirve para este propósito. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es un conjunto de valores que se forma a partir de una muestra de datos de forma que exista la posibilidad
de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto de una probabilidad específica. La probabilidad específica recibe el nombre de nivel de confianza. Y esto es clave. Yo estoy dando un taller de Minitab los viernes y hicimos unos desarrollos con esto y casi que tuve que explicar y dar esta clase, porque ¿de qué sirve construir en Minitab si no tenemos claros estos conceptos? Para calcular el intervalo de confianza consideremos dos situaciones. Número uno, utilizamos los datos de la muestra para calcular la media poblacional con X raya media muestral, mientras que la desviación estándar de la población es conocida. Utilizamos los datos de la muestra para calcular media poblacional con media muestral, mientras que la desviación estándar de la población es desconocida. Estos dos elementos son claves porque me van a decir el tipo de fórmula o de método que voy a usar. Aquí es si voy a trabajar con el estadístico Z o con el estadístico T, T de student. En este caso, en el punto 2, en este caso sustituimos la desviación estándar de la muestra por la desviación estándar de la población. Existen diferencias importantes en los supuestos entre estas dos situaciones. Consideremos el primer caso donde se conoce sigma, la desviación estándar poblacional. Este punto anterior lo que me va a decir es que yo tengo dos caminos. Ahora lo vamos a ver en una imagen más adelante. Uno de los caminos es que se conoce la desviación estándar poblacional. Si se conoce, se usa el estadístico Z. El otro camino es que, bueno, aquí se conoce. El otro camino es que la desviación estándar poblacional no se conoce. Entonces ahí utilizo el parámetro teststudent. Y vamos a ver qué es eso. Desviación estándar de la población conocida. Un intervalo de confianza se calcula con el empleo de dos estadísticos, la media muestral y la desviación estándar. Se sabe que la desviación estándar es un estadístico importante porque mide la dispersión o la amplitud de una población o de una muestra de distribución. La desviación estándar lo que nos habla es sobre la variabilidad, ¿verdad? Esto es clave en ingeniería de calidad. O sea, la desviación estándar es la que me dice si una curva es puntiaguda, ¿verdad? Una desviación estándar pequeña. Esto es porque tiene poco movimiento a lo largo de los diferentes sigmas sobre el valor medio central, o de pronto es más plana y entonces hay mayor variabilidad. Tengo más movimiento sobre los valores y por ende mi variabilidad o desviación es mayor. Reitero, concepto clave en ingeniería de calidad cuando hablamos de todas las herramientas de Six Sigma. Cuando se calcula un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango del intervalo de confianza. Usamos la desviación estándar para ese rango del intervalo. Ya lo vamos a ver con ejemplo. Para demostrar la idea del intervalo de confianza, se comienza con un supuesto simple, una suposición simple, que conocemos el valor de la desviación estándar de la población. ¿Verdad? De la población, estamos asumiendo que el sigma poblacional o la desviación estándar poblacional lo conocemos. Recordemos que de la muestra lo sabemos todo y más. De la muestra calculamos la media, la mediana, la moda, la desviación, la varianza, curtosis, asimetrías, rango, mínimo, de la media lo sabemos todo. De la población no. Por eso usamos los elementos inferenciales para conocer. Al conocer el sigma,
la desviación estándar poblacional, permite simplificar el desarrollo del intervalo de confianza porque podemos utilizar la distribución normal estándar. Ya hablamos y vimos eso. O sea, podemos trabajar en función de la fórmula de Z. Recuerde que la distribución muestral de la media es la distribución de todas las medias muestrales. X raya, ¿verdad? Media muestral con tamaño de la muestra N de una población. Tamaño N. Y aquí tenemos tamaño N mayúscula. A partir de esta información y del teorema del límite central, sabemos que la distribución muestral sigue una distribución de probabilidad normal con media mu y desviación estándar sigma entre raíz de n. ¿Ok? Esto recibe el nombre de error estándar. Es cuando hacemos inferencia, siempre hay un error involucrado. Algunos le llaman sesgo, pero es que si le llamamos sesgo, lo podemos confundir con el concepto de asimetría, que también le llaman sesgo. Asimetría con sesgo positivo, asimetría con sesgo negativo. Entonces, error estándar. Los resultados del teorema del límite central, ¿verdad? Que es un teorema muy poderoso, porque aquí no importa el tipo de distribución de la población. Sabemos que con muestras, dependiendo del tamaño, ¿se acuerdan de aquella imagen que vimos la semana pasada? En algunos casos n mayor que 6, n mayor que 10, n mayor que 30, pero al final todas las distribuciones muestrales iban a la normal estándar, tal vez más puntiaguda, tal vez más plana, pero al final todas iban a la... Por eso es que podemos aplicar el estadístico Z a todos esos análisis muestrales. Entonces, los resultados del teorema del límite central permiten afirmar lo siguiente con respecto a los intervalos de confianza. Número 1, 95% de las medias muestrales seleccionadas de una población se encontrará dentro de 1,96 errores estándar. Desviación estándar de las medias muestrales de la media poblacional mu. Esto es valores de tabla. 2. Aquí me están dando dos ejemplos. Yo tengo la tabla me da un montón de porcentajes. 99% de las medias muestrales encontrará 2,58 errores estándar de la media poblacional. Esto está en función entonces de los diferentes valores. Veámoslo aquí. Los intervalos calculados de esta manera proporcionan ejemplos de los niveles de confianza. A nivel de confianza, entonces yo puedo hablar de un nivel de confianza de un 95%. Puedo hablar de un nivel de confianza del 99%. Generalmente, el más usado y el que usa Minitab y el mismo Excel por default como estándar es este. Salvo que le digamos lo contrario, se trabaja con el 95%. Entonces le llaman el estándar industrial. Pero nosotros podemos ajustarlo según lo que estemos haciendo, según la criticidad de nuestro proceso. Puede ser un porcentaje más alto si el proceso es demasiado crítico, 96, 97, 98, 99, ya 100 no, porque ahí es análisis poblacional. O puede ser más bajo si nuestro proceso no es tan crítico. Vamos a dar un 80, un 85. Y reciben el nombre de intervalo de confianza del 95% e intervalo de confianza del 99%. Me está dando dos ejemplos, pero reitero, puedo tener otros valores. Por lo tanto, 95 y 99% son los niveles de confianza y se refieren al porcentaje
de intervalos similarmente construidos que incluirían el parámetro a calcular, en este caso, si estamos hablando de la media poblacional. Podría ser la desviación estándar poblacional, la varianza o hasta proporciones. ¿Cómo se obtienen los valores de 1? Bueno, pregunta es, ¿cómo se obtienen los valores de 1,96 y 2,58? Lo que yo les decía, los valores de tabla. En el caso del intervalo de confianza del 95%, vea el diagrama y la tabla de datos para valores de Z adecuados. Esta tabla de valores de Z es una tabla clásica, está en la parte detrás de cualquier libro. Y el diagrama es, pues, esta imagen que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ahí está, digamos, la normal estándar. El valor de 1,96 por lo tanto, es la probabilidad de hallar un valor Z entre 0 y 1,96. O sea, es de un 47,5%, ¿verdad? Un punto 47,5. Aquí está. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor que esté dentro de este rango? Es de un 47,5%. ¿De dónde viene ese valor? De tabla. Aquí está el 1,96. Hacia el lado derecho. La misma probabilidad hacia el lado izquierdo. Y lo que me queda es un 5%, porque al final la suma de todas estas áreas y probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Verdad? Y ahí vienen los valores de tabla y los valores de cómo calcularlo en Excel y demás. ¿Qué más? Asimismo, la probabilidad de encontrar un valor de Z en el intervalo entre 0 y menos 9,96 es la misma probabilidad. Encontrarlo a la derecha o encontrarlo a la izquierda, ¿verdad? Hacia la derecha el valor de Z o hacia la izquierda del valor de Z. Al combinar ambos valores, la probabilidad de estar en el intervalo entre menos 1,96 y 1,96, ¿ok? O sea, ya si yo quisiera sumar todo esto, es de un 95%. Entonces, solo me queda un 5% para región como de rechazo, ¿verdad? O esta región que está aquí en oscurito. Por eso se habla del intervalo del 95%, porque toda esta área que puse en rojo suma un 95% de que mi valor esté allá adentro. Y tengo un 5% dividido en dos colas, un 2,5% en cada una de que esté fuera de esa región. El valor Z, el nivel de confianza de 90%, se determina de forma similar. Bueno, ahí puse 90%. Eso es un dedazo. Voy a ajustarlo inmediatamente. Porque estamos hablando de... Uy, me voy aquí. Ahora sí. El valor Z del nivel de confianza, 99%, se determina de forma similar. En el caso de un nivel de confianza, el 99, el valor de Z es de 2,58. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere eso? No está dibujado. Pero si yo dibujara esta primera tabla, estamos hablando del valor del intervalo del 95%. Si yo hiciera lo mismo, pero ahora para un 99%, o sea, todos estos elementos serían iguales. Solamente que esta región de rechazo sería muchísimo más pequeñita, porque esta región de rechazo lo que me queda es un 1%. O sea,
un 0,5 de este lado, un 0,5 de este lado, hablando a nivel porcentual. Tanto así que la suma de 99 más ese 0,5 más 0,5, ahí está el 100% de toda la región. Y los valores Z, en el caso del 99%, 2,58 menos 2,58. Eso es para aplicar las fórmulas. Pero el principio es el mismo. ¿Cómo determinar el intervalo de confianza de 95%? Dice por acá. La amplitud del intervalo se determina por medio del nivel de confianza y de la magnitud del error estándar de la media. El error estándar de la media indica la variación de la distribución de las medias muestrales. Se trata en realidad de la desviación estándar de la distribución muestral de las medias. La fórmula es esta que ustedes ven aquí. El valor de sigma va a ser igual a sigma entre raíz de n, donde este sigma con una X es el símbolo del error estándar de la media. Se utiliza la letra griega porque se trata de un valor poblacional y el subíndice X raya, ¿verdad? Casi no se ve ahí, X raya, se refiere a la distribución de las medias muestrales. Sigma, la desviación estándar de la población, y n es el número de observaciones de la muestra. Eso ya lo tenemos. La magnitud del error estándar se ve afectada por dos valores. El primero es la desviación estándar de la población. Esta fórmula que estamos viendo aquí es muy similar a la fórmula del sesgo cuando tenemos los diferentes elementos y calculamos S entre raíz de n. Desviación estándar muestral entre raíz del total de datos. Esta es la fórmula del sesgo del error. Vea que aquí prácticamente es lo mismo, solo que no usamos la desviación estándar muestral, sino que usamos la desviación estándar poblacional. Estamos entre un supuesto que la desviación estándar poblacional la conocemos. Esa es un supuesto clave para usar Z. Mientras mayor sea la desviación estándar de la población, mayor será la fórmula. O sea, entre mayor variabilidad, mayor el sesgo. Si la población es homogénea, de modo que genera una desviación estándar poblacional pequeña, el error estándar también será pequeño, ¿verdad? Alta variabilidad, alto error estándar. Baja variabilidad, bajo error estándar. Sin embargo, la cantidad de observaciones de la muestra también afecta el error estándar. La cantidad de observaciones de la muestra, o sea, el N. Una muestra grande generará un error estándar pequeño en la estimación, porque eso es por un tema de fórmula, ¿verdad? Al aumentar la raíz de n, se impacta como tal, lo que indicará que hay menos variabilidad en las medidas muestrales. Bueno, ¿y cuánto es esto es un poco subjetivo, porque una muestra grande, ¿cuánto es una muestra grande? 100 partes, 1000 partes. Muchas de las recomendaciones de los análisis están en función de aumentar el n, ¿verdad? Entonces uno le dice, use una muestra mayor a 50, use una muestra mayor a 100. Muchas veces son prueba y error. Si usted aumenta el n, en este caso tiene 50 datos y lo aumenta al doble, a 100, y los valores, todo está similar, entonces usted dice, ¿para qué muestreo? ¿O para qué tomo una muestra tan grande? Me quedo Pero si hay cambios significativos, ahí hay que tomar una decisión. No hay restricción a los niveles de confianza de 95 y 99%. Es posible seleccionar cualquier nivel de confianza entre 0 y 100, lo que yo les decía, y encontrar el valor correspondiente de Z. Generalmente, los análisis nos llevan como a los valores más utilizados, y especialmente este.
En generar un intervalo de confianza de la media poblacional, cuando se conoce la desviación estándar poblacional, se calcula de la siguiente manera. Ahí es donde viene esta fórmula que hay que aprendérsela. X raya, la media muestral, más menos. ¿Por qué más menos? Porque vamos a tener un valor a la derecha y vamos a tener un valor a la izquierda. A la derecha cuando sumamos y a la izquierda cuando restamos, porque es un intervalo. X, la media muestral, más menos el valor de Z, que viene de tabla, como aquí, multiplicado por, conocemos la desviación estándar poblacional entre raíz de n. En esta fórmula, Z depende del nivel de confianza, ¿verdad? Si es de un 95%, 1,96. Si es del 99%, 2,58. Y así sucesivamente. Hay diferentes valores de Z. Eso lo podemos ver en los valores de tabla. Veamos un ejemplo. La AMA, la AMA, es un acrónimo ahí de una cuestión norteamericana. De hecho, no me acuerdo qué era AMA. American Management Association, aquí lo tenía. Decía información acerca del ingreso medio de los gerentes de la industria del menudeo, ¿verdad? Industria retail. Una muestra aleatoria de 256 gerentes revela una media muestral de $45,420, a lo que ganan en promedio. La desviación estándar de esta muestra es de $2,050. A la AMA le gustaría responder las siguientes preguntas. Entonces, primero es, ¿cuál es la media de la población? Porque vea que él nos dice que la desviación estándar, o sea, él nos da una muestra de n igual 256. Nos da una media muestral de 46, o sea, tenemos la media muestral de la muestra, lo conocemos todo. La desviación estándar de esta muestra es de tanto. Pero, ¿qué pasa cuando queremos conocer elementos de la población? Entonces, número uno, ¿cuál es la media de la población? En este caso se ignora, no sabemos. Sí se sabe que la media de la muestra es $45,420. De ahí que la mejor estimación del valor de la población sea el estadístico de la muestra correspondiente. Por consiguiente, la media de la muestra constituye un estimador puntual de la media poblacional desconocida. Entonces, dos, ¿cuál es el conjunto de valores razonables de la media poblacional? La AMA, American no sé qué, decide utilizar un nivel de confianza del 95%. Entonces ya con eso, 95% Z, 1,96. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aplicando la fórmula. No me la traje del otro lado, pero estos son los valores de esta fórmula. Hagámosla nada más en pequeño. Quitémosle esta parte. Y ahora sí. Aquí lo que estamos haciendo es buscar aplicar esta fórmula como tal. Un segundo que Excel le di guardar y nada más ahí para que no se pegue. Listo. Entonces tenemos X raya, tenemos media muestral, me la da el enunciado. El nivel de confianza que se desea es de un 95%, Z 1,96. Tenemos la desviación estándar eh, que es de 2050 y tenemos el valor de N.
que es 256. ¿Ok? Lo que hacemos es aplicar esa fórmula para calcular estos límites de confianza. ¿Cómo lo aplicamos? En el límite inferior restamos, ¿verdad? X raya menos ese elemento. Y en el otro sumamos X raya más ese elemento. Si yo le doy F2, ahí estoy aplicando la fórmula como tal. Igual aquí. En uno resto y en el otro sumo. Y entonces me da los límites de confianza o el intervalo de confianza. O sea, yo puedo estar, ¿cómo se interpreta esto? Yo puedo estar no, con un nivel de certeza del 95% de que la media poblacional se va a ubicar entre 45.169 y 45.671. La media poblacional, ¿verdad? El valor de mu va a estar dentro de ese intervalo o rango de confianza. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Este ejemplo, bueno, esta imagen que está aquí, aquí lo calculé a pie con Excel, pero esos datos yo los puedo llegar y calcular aquí con Minitab. Entonces ahí está la imagen. ¿Cómo se deben interpretar estos resultados? Suponga que selecciona varias muestras de 256 gerentes, tal vez varios cientos. Para cada muestra, calcula la media y después construye un intervalo de confianza del 95. Puede esperar que alrededor del 95% de esos intervalos de confianza contenga la media de la población. Cerca del 5% de los intervalos, la diferencia, no contendrá el ingreso anual medio poblacional. Estará fuera de. Y eso se explica mejor con esta imagen. Aquí tengo diferentes intervalos de, ¿verdad? Una muestra número 1, una muestra número 2, una muestra número. Los intervalos de confianza me asegurarán que la media de la población estará dentro del intervalo hasta en un 95% de las veces. Pero hay un 5% que el intervalo puede quedar fuera, o el valor de la media poblacional puede quedar fuera. Si uno quisiera un análisis más certero por un nivel de precisión, alguna situación, cambia el intervalo de confianza, no usa 95, usa 97, 99. Y si no fuera un análisis tan crítico y demás, uno puede usar hasta un valor más bajo. Y ahí viene un ejercicio similar. Ahora bien, estamos hablando cuando conocemos la desviación estándar poblacional. Pero ¿qué pasa cuando la desviación estándar no es conocida? La desviación estándar poblacional desconocida. Entramos en el mundo de test-student. La distribución T es una distribución de probabilidad continua con muchas características similares a la distribución de Z. La fórmula varía un poco, ¿verdad? T es igual a la media muestral menos la media poblacional entre la desviación muestral eh, entre raíz de n, donde S es un estimador de sigma, ¿verdad? S es la media muestral como estimador de la media poblacional. Si ustedes ven en esta imagen, las dos distribuciones se parecen, son simétricas, están muy parecidas,
pero más no son exactamente iguales. La desviación estándar de la distribución de T es mayor que la distribución normal estándar. ¿Por qué es mayor? Es porque es más plana, pero es un poco más abierta. Características de la distribución T. Se basa en el supuesto de que la población de interés es de naturaleza normal o casi normal. Eso generalmente se da por el teorema del límite central. Como en el caso de la distribución Z, es una distribución continua. Como en el caso de la distribución Z, tiene una forma de campana y es simétrica. Ahí lo estamos viendo en la imagen. No existe una distribución T, sino una familia de distribuciones de T, igual que en Z. La distribución T se extiende más y es más plana por el centro que la distribución normal estándar. Y como la distribución T de Student posee mayor dispersión que la distribución Z, el valor de T en un nivel de confianza dado tiene una magnitud mayor que el valor de Z correspondiente. Bueno, en cierta forma podríamos decir que Z es mejor aproximador, ¿verdad? No obstante, T es bastante, podemos tener confianza a la hora de utilizarlo. Cuando aquí tenemos dos imágenes claves, porque las dos imágenes nos hablan para niveles de confianza del 95%, que es el estándar, ¿verdad?, utilizado. Cuando estamos trabajando con Z, el valor a la derecha es 1,96 y el valor a la izquierda menos 1,96. Cuando estamos trabajando con T, y esto viene de tablas, igual a un 95%, el valor a la derecha es de 2,776 y el valor a la izquierda menos 2,776. Esos son los valores de Z y T para nivel de confianza del 95%. La fórmula se parece mucho, ¿eh? El intervalo de confianza de la media poblacional con sigma desconocido es la media muestral más menos T. En la otra era la media más menos Z. Se parecen mucho, mas no son iguales. T usa la desviación muestral. Para crear un intervalo de confianza, la media poblacional con una desviación estándar desconocida, número 1. Número 1. Suponga que la población muestrada es normal o aproximadamente normal. Esa suposición es válida por el teorema del límite central. De acuerdo con el teorema del límite, se sabe que este supuesto es cuestionable en el caso de muestras pequeñas y es más válida en el caso de muestras más grandes. Entonces, no quiere tener riesgos ante ese supuesto, use muestras por encima de 30, como lo habíamos visto en la imagen de la semana pasada. 2. Estime la desviación estándar de la población con la desviación estándar de la muestra. En otras palabras, usa S en lugar de sigma, porque no vamos a tener sigma. Y 3, utilice la distribución T en lugar de la distribución Z. Bueno, o sea, los valores que están acá y esta otra fórmula. La decisión de utilizar T o Z se basa en el hecho de que se conozca o no la desviación estándar poblacional. Y eso es lo que yo les dibujaba ahora hace un rato. Entonces, este diagramita de flujo es clave para entender esto. Y esto es clave, vean. Hay ingenieros, conozco mucha gente graduada, ingenieros que han llevado cursos de estadística y dice que son Yellow Bell, Green Bell, Black Bell y no tienen esto claro. No saben, ustedes lo pueden preguntar. Número 1, se supone que la población es normal. El teorema del límite central me asegura eso. Nada más cuidado con el tamaño de muestra. ¿Se conoce la desviación estándar de la población? Sí se conoce. Trabaje con la distribución Z. No se conoce. Trabaje con la distribución T o T de student. Así de fácil.
y luego viene un ejercicio. Ok, tenemos entonces el ejercicio de intervalos de confianza en esta cuando se desconoce sigma o la desviación estándar poblacional y usamos test student. Un fabricante de llantas desea investigar la durabilidad de sus productos. Una muestra de 10 llantas que recorrieron 50,000 millas reveló una media muestral de 0.32 pulgadas de cuerda restante, o sea, como una especie de desgaste, con una desviación estándar de 0,09 pulgadas. Construya un intervalo de confianza del 95% de la media poblacional. Sería razonable que el fabricante concluya que después de 50,000 millas la cantidad media poblacional de cuerdas restantes de 0.3 pulgadas. Bueno, paso número 1. Para comenzar, se supone que la distribución de la población es normal. En este caso no hay muchas evidencias, pero tal vez la suposición sea razonable. No se conoce la desviación estándar. Y este es un cuestionamiento por el tema de que es una muestra pequeña, ¿verdad? Nos habla de 10 llantas. Y el teorema límite central habla que en ciertas distribuciones la recomendación es tener más de 30. Entonces ya por ahí, cuidado, pero no significa que no sea así. No se conoce la desviación estándar de la población, pero sí la desviación estándar de la muestra, que es de 0,09 pulgadas. Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula es muy similar. X raya, o la media muestral, más menos el valor de tabla T, multiplicado por desviación estándar muestral entre la raíz del total de datos. ¿Cuánto es la media? 0.32 según el enunciado. ¿Cuánto es la desviación estándar muestral? 0.09. El valor de n es 10. El valor de t, que viene de tabla, para un intervalo de confianza del 95%, no nos dice cuál es el intervalo de confianza. Cuando no lo dicen, automáticamente asumimos el 95%. Bueno, aquí para hallar un valor de confianza de un 95, ahí está intervalo de confianza de un 95, y entonces el valor en este caso es de 2.262. Aquí entra un pequeño gran detalle que tal vez en la tabla de Z no se ve. El pequeño gran detalle es la tabla de niveles de intervalos de confianza para test student. Igual, está detrás del libro. Me da columnas para algunos valores típicos, 80%, 90%, 95%, que es el que estamos por utilizar, el estándar, 98%, 99%. No significa que yo no pueda usar un 97%, no significa que yo no pueda usar un 98.5%, pero digamos que me da los valores típicos, principalmente el 95%, hasta está centrado. La tabla T de Student requiere algo que se llama grados de libertad. El concepto de grados de libertad, cuando se utiliza análisis muestral, está en función de el total de valor de n menos 1. Esto es clave para entender la tabla. Entonces, ¿cuánto es el n? Son 10 menos 1, 9. Por eso es que se toma este valor de acá para un 95% de intervalo de confianza, y entonces el valor de T de tabla es 2,262. Ya con eso podemos calcular el límite de confianza superior e inferior. ¿Cómo? Aplicando la fórmula. En el superior, la fórmula suma. En el inferior, la fórmula resta. Y ahí tengo mis intervalos de confianza con un 95% de certeza. Aquí viene cómo calcular con Minitab. Nada más les voy a mostrar muy rápidamente. Con Minitab, para calcular Z, que lo vimos en el ejercicio anterior, usamos Z de una muestra.
Determinar si la media de una muestra difiere significativamente de un valor especificado cuando se conoce la desviación estándar de la población. Cualquier cálculo de Z viene a través de acá. Y en el caso de T-Student de una muestra, porque estamos trabajando con pruebas de una muestra, determinar si la media de la muestra difiere significativamente de un valor especificado. Ahí debería decir cuando la desviación estándar poblacional no se conoce. Y a partir de aquí vienen los diferentes elementos. Datos resumidos, ahí le metemos tamaño de muestra, media, desviación estándar. Y con eso podemos calcular el valor como tal. ¿Cuáles son los elementos que tenemos ahí? Oye, como por ahí. Vamos a ver, T de una muestra, no conozco la desviación, no tengo los datos en columna, lo que tengo son datos resumidos, tamaño de muestra, dice que es 10, media de la muestra, dice que es 0,32 o X raya, desviación estándar de la muestra, 0,09. Y a partir de ahí me da el intervalo de confianza, ¿verdad? Vea que me está dando exactamente igual. El intervalo de confianza de un 95%. Para calcular la media poblacional se ubica entre, y aquí me está dando el intervalo, que es exactamente igual a el intervalo calculado con esta fórmula. Para 10 datos, n igual a 10, una media de 0,32, una desviación estándar de 0,09, y bueno, Minitab también me calcula el error estándar de la media. El error estándar de la media de lo que habíamos ahora con la fórmula, ¿verdad? Que era la desviación entre la raíz de n, todo ese tema. En el ejercicio anterior, no lo hicimos, pero en el ejercicio anterior, para estos valores, ahí está el cálculo con Minitab. Igual, nada más aquí un toque de espacio. Lo que le decimos a Minitab es estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos, no los tengo en una tabla. Tamaño de la muestra, en este caso es 256. Media de la muestra, 45.420. Desviación estándar conocida, 2050. Y lo voy a aceptar. Y ahí vemos cómo llegamos a los mismos resultados calculados con el Excel. ¿Qué es esto? Que está como ahí. Más sencillo trabajar con Minitab, obviamente. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Dice, si repitiéramos este estudio 200 veces, un poco exagerado, calculando el intervalo de confianza del 95%, con cada media de la muestra y la desviación estándar, ok, y la desviación estándar, ahí tal vez es un punto y coma, 190 intervalos incluirían la media poblacional. ¿Por qué 190 intervalos? Porque el 95% de 200 es 190. Este es el efecto del error muestral. El fabricante puede estar 95% seguro de que la profundidad media de las cuerdas oscila entre el intervalo calculado, entre .256 y .384 pulgadas. Como el valor de 0,3, ¿verdad? Porque es lo que se pregunta es, ¿sería razonable que el fabricante concluya que después de 50.000 millas la cantidad media poblacional de cuerdas restantes de 0,3 pulgadas? Como el valor de 0,3 se encuentra dentro del intervalo, el intervalo me quedó, bueno, ahí está, 0,2556, 0,3840, 0,3 quedó dentro del intervalo.
como el valor de 0,3 se encuentra dentro del intervalo, es bastante posible que la media poblacional sea de 0,3 pulgadas. O sea que se cumpla este supuesto que establecía el enunciado. Entendiendo estos conceptos y realizando este tipo de ejercicios y pruebas, podemos hacer análisis muy interesantes, muy robustos en función de condiciones propias de calidad, condiciones propias estructurales o de condiciones de diseño de un producto, de un servicio, pero principalmente pues de un producto, de un tangible y cómo desarrollar como tal. En temas anteriores vimos la parte de la probabilidad. Entonces, esta presentación trae un marco estructural de cómo hacer ciertos cálculos en función de tipos de probabilidad, según si son distribuciones continuas o discretas. Y hay muchos tipos. Nosotros de las continuas hablamos de la normal, de la uniforme y de la exponencial únicamente. Y en el caso de las discretas, hablamos de la binomial, de Poisson e hipergeométrica únicamente. Pero hay muchísimas otras tipos de distribución. Son más de 100, de hecho Minitab ni las tiene todas, son bastantes. El concepto de población muestra y algunos conceptos que ya hemos visto, parámetro y estadístico, probabilidad, ley de los grandes números, teorema del límite central que hablamos la semana pasada, la imagen famosa de algunos elementos propios de probabilidad, eso está en el Excel de probabilidad. Y luego entramos entonces en el caso de las distribuciones estadísticas. Este PowerPoint lo que hace es desarrollar una serie de ejercicios que se podrían desarrollar con Excel, pero se desarrollan con Minitab. Entonces, el caso está en función de los ejercicios que vienen acá. Viene un ejercicio para cada tipo de distribución de probabilidad de las que ya vimos. El caso está en hacerlos en Excel. Ya les explico más detalles. Hablamos de la distribución binomial, ¿verdad? Como una distribución discreta. Aquí empezamos con las discretas. Ahí viene la fórmula, el elemento binomial y demás. Y entonces viene un ejercicio. Una empresa que fabrica tornillos del último lote de producción, se escoge un grupo de ellos y se seleccionan 6 tornillos al azar. Voy a hacer esto como a la mitad de pantalla para que podamos hacerlo de la mano con Minitab. Esta presentación se ve grande porque ahí vienen los pasos de cómo hacer los diferentes enunciados. Ahí tenemos Minitab para hacerlo en paralelo. Entonces, si el 40%, del último lote de producción se escoge un grupo de ellos y se seleccionan 6 tornillos al azar. Si el 40% de los tornillos salen doblados, defectuosos, calcule. Número 1, la probabilidad de que exactamente 4 salgan defectuosos. Número 2, por lo menos 4 salgan defectuosos. Y número 3, entre 3 y 5 salgan defectuosos. Este elemento en Minitab es clave. Cuando en Minitab me dice que es exactamente o algo es igual a tanto, vamos a irnos a esta parte de calcular. Y cuando nos dicen que es por lo menos tanto, o sea, como que hay un menor a algo, menor o menor igual, o mayor igual, o entre tanto y tanto, vamos a hacerlo en otro lugar. O sea, tenemos como nada más 2 caminos. En Excel no. En Excel es aplicar la fórmula de Excel, en este caso la fórmula de binomial, hacer los cálculos y ahí Excel nos va a hacer, vamos a saber dónde es que se encuentra según lo que me están preguntando. Pero eso es de lo que ustedes tienen que desarrollar. Ya les explico más detalles. Entonces veamos el primero. La probabilidad de que exactamente 4 salgan defectuosos. Entonces, bueno, hay valores de tabla como referencia. Obviamente esto no lo ocupamos ni con Excel ni con Minitab. Esto era cuando se hacía a mano aplicar la fórmula. Con Minitab, vea que el primero, como me está pidiendo un número exacto, me está pidiendo la probabilidad que exactamente 4 salgan defectuosos. Yo me voy acá donde dice pestaña Calc,
Distribuciones de probabilidad, ahí tengo un montón de distribuciones. Las primeras son las conocidas como las especiales. Pasa es que ahí me meten la normal, que es muy utilizada, esa no debería estar ahí, esa debería estar aquí abajo. Y la uniforme, que también como es muy utilizada, pero las especiales, en esa primera debería estar solo chi cuadrado, f y la distribución t. Luego vienen las discretas, binomial, geométrica, hipergeométrica. Ya hemos visto las discretas. Para efectos de este curso vimos binomial, hipergeométrica y Poisson. Y acá abajo están las continuas. Para efectos de este curso vimos la normal, la uniforme y la exponencial. Ok, este es un caso binomial. Seleccionamos binomial. Vea que aquí nos va, ok, necesitamos un valor de probabilidad, número de ensayos y probabilidad del evento. Esto viene de acá. Dicen, se seleccionaron 6 tornillos al azar. Número de ensayos, 6. Probabilidad del evento, 40 por punto 4. Si el 40% de los tornillos salen doblados, calcule la probabilidad de que exactamente 4 salgan defectuosos. Entonces, la constante de entrada le decimos que queremos saber si 4 salen defectuosos y le damos a aceptar. Vea que el PowerPoint está poca yo, que a prueba de errores. Él me dice, ok, aquí está la respuesta, llegamos a lo mismo. ¿Cómo se lee eso? La probabilidad de que 4 tornillos salgan defectuosos bajo las condiciones que se establecieron en el ejercicio es de un 13,82%. Pero luego nos dicen, ok, por lo menos 4 salgan defectuosos. Aquí el asunto cambia. Y reitero, porque esto es clave, si para cualquiera de las distribuciones que se utilizan, si el valor de probabilidad es algo igual a algo, tengo que irme aquí. Cuando me pide un valor exacto, como en este caso. Pero si el valor cambia en función de un rango que mayor que tanto o menor que tanto, nos vamos a ir a esta otra parte. Ahora me pregunta, por lo menos 4 salgan defectuosos. Por lo menos 4 salgan defectuosos. Entonces yo me tengo que ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, como lo ven ahí en el PowerPoint. No hay dónde perderse. Bueno, aquí sí me brinqué una imagen. ¿Cuál es entre este y esta? ¿Cómo llego aquí? Tengo que darle clic en ver probabilidad. Ahí tal vez al Excel es que le faltó una imagen, pero igual aquí me está diciendo el camino. ¿Ven? Ver probabilidad. Ok. Le doy aceptar. Ahora sí, ya llegué a la misma imagen que está aquí. Si yo abro aquí, tengo todas las distribuciones que Minitab maneja. Busco la binomial. Ahí está la binomial. Número de ensayos. Los datos del enunciado. Número de ensayos 6. Probabilidad del evento 0,4. Luego me voy a área sombreada y necesito un valor de X. ¿Por qué valor de X? Porque el ejercicio me dice por lo menos 4 salgan defectuosos. Por lo menos 4 salgan defectuosos. O sea, aquí el tema es cuál utilizo. Cuando me está diciendo un valor hacia arriba, es el elemento de cola derecha. Ahí no se ven, véanlo aquí a la par. Ven, yo sé que está pequeñito, pero es que no lo puedo agrandar. Ven que aquí tengo una imagen, ¿verdad? Un histograma y él me pone en oscurito la cola derecha. Eso es porque en este caso me está diciendo, ok, si usted quiere un valor de un número en adelante, usted utiliza cola derecha. Si usted quiere un valor de un número hacia atrás, utiliza cola izquierda, ¿verdad? Como un menor a tanto. Si usted necesita un valor entre tanto y tanto, digamos, como descartando las colas,
utiliza ambas colas. Y si usted ocupa un valor de rango, por ejemplo, que me hubiera preguntado, bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que entre 4 y 5 tornillos salga? Ah, usted usa el valor de centro. Eso es nada más tener esos conceptos claros para saber cuál utilizar. Todo está en función del enunciado. Por lo menos 4 salgan defectuosos. Ok, por lo menos 4 salgan defectuosos. Yo le digo cola derecha y el valor es 4. Y lo voy a aceptar. La probabilidad, ahí llega lo mismo. La probabilidad basada en una distribución Poisson, la probabilidad basada en una distribución binomial con las condiciones que le colocamos del enunciado y que al menos 4 salgan defectuosos, 4 tornillos, es de un 17.92%. Luego en el punto 3 me dicen, entre 3 y 5 salgan defectuosos. Ok, entre 3 y 5. Vea que ahí me está dando como una especie de rango. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, binomial con las mismas condiciones, área sombreada, pero ahora me está diciendo entre tanto y tanto. ¿Ven cómo llego aquí? Y entonces ahora me dice entre 3 y 5. O sea, no 2, no 6. Entre 3 y 5 únicamente. Y lo voy a aceptar. La probabilidad de este ejercicio basado en la distribución binomial de que entre 3 y 5 me salgan defectuosos, vea que 6 no se incluye, ni en adelante. Y para atrás no se incluye. Aquí sería 1, aquí sería 2. Entre 3 y 5 únicamente. Esa probabilidad es de un 45,16%. Luego viene la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica ahí explica toda la parte teórica, pero eso ya lo tenemos en el Excel. Con ejercicios desarrollados, veamos este. No, tal vez solo vamos a ver uno y uno. Ya vimos uno de distribución discreta, ahora veamos uno de distribución continua, como para cambiar un poco esa parte. La normal, que es la más utilizada. Aquí viene el ejercicio. El fabricante de una empresa láser informa que la cantidad media de páginas que imprime un cartucho, el fabricante de una empresa de impresoras láser, informa que la cantidad media de páginas que imprime un cartucho antes de reemplazarlo es de 12.200 páginas. La distribución de páginas impresas por cartucho se aproxima a la distribución de probabilidad normal y la desviación estándar es de 820 páginas. Calcule. Les recuerdo que estos ejercicios son de referencia desarrollados con Minitab. Estos ejercicios están en referencia al tema que vimos de distribuciones de probabilidad, porque hoy estamos viendo estimación e intervalos de confianza. Aquí no, aquí es con respecto al tema anterior, nada más de cómo realizarlos con Minitab, que los hemos ido como arrastrando un poquillo. Ok, entonces nos dice, calcule la probabilidad que el cartucho logre imprimir al menos 14.000 páginas. La probabilidad de que el cartucho logre imprimir entre 12.000 y 13.000 páginas y la probabilidad de que el cartucho logre imprimir 13.500 páginas. Ok, entonces, ¿cómo calculo eso? Aquí hay un valor que es exacto. La probabilidad que el cartucho logre imprimir 13.500 páginas. Valores exactos ya sé dónde ir. Y hay otros que están en valores hacia un valor o hacia otro o entre rangos. ¿Ok? Ya sabemos dónde hay que ir. Entonces, el primero me dice la probabilidad que el cartucho logre imprimir al menos 14.000 páginas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Gráfica de distribución de probabilidad. Ver probabilidad. Aquí sí lo puse la imagen. Ahora le voy a decir que la normal me dice cuál es la media y cuál es la desviación. El enunciado me lo da. La media es de 12.200 y la desviación es de 820. Área sombreada, porque me dice la probabilidad de que el cartucho logre imprimir al menos 14.000. La cola derecha, el valor es de 14.000 y le voy a aceptar. La probabilidad de que se logre imprimir al menos 14.000 es de un 0.014. Es muy bajo, ¿verdad? Apenas un 1%. Luego me pregunta, la probabilidad de que el cartucho logre imprimir entre 12.000 y 13.000 páginas. Gráfico, gráfico de distribución de probabilidad, ver probabilidad. Estos valores son iguales, media desviación, pero ahora me dice entre 12.000 y 13.000. Entre 12.000 y 13.000 páginas. La probabilidad de que ese cartucho logre imprimir entre 12.000 y 13.000 páginas es de un 43.17%. Y el último, como es un valor exacto, me tengo que ir a, cuando me está preguntando un valor exacto igual a, me tengo que ir aquí a Calc. Distribución de probabilidad normal. La media 12.200. La desviación estándar 820. Y el valor exacto que me está pidiendo es de 13.500. ¿Cierto? La probabilidad que el cartucho logre imprimir 13.500 páginas, valor exacto. En el otro, el valor exacto me lo había puesto de primero, aquí me lo pone de tercero, no importa, el orden de los factores es nada más saber dónde tengo que ir. La probabilidad de que ese cartucho me imprima 13.500 páginas es altísima, es de un 94%, 94,35, 36%. Con esos elementos, con esos datos, con esa media, con esa distribución estándar. Muy bien. El caso.